Ahí ya la vemos, Eliana. Ya. Listo. Okay. Me interrumpe porque creo que no voy a ver las manitos levantadas. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vamos a ver el área de negociación, que como les decía, hace parte de la cadena de abastecimientos. Aquí solamente para hacer, digamos, un recorderis para las capacitaciones que de pronto ya recibieron dentro del área de cadena de abastecimiento, donde constantemente trabajamos para optimizar los procesos que generen valor. Tenemos 5 áreas. La primera es la de inteligencia comercial, donde se maneja toda la parte de cotizaciones a clientes y la definición de precios y estudios de mercados. Tenemos a los ingenieros de producto que trabajan directamente con el vehículo, ¿cierto? En las especificaciones técnicas de esos vehículos y todos los temas de contratación de carrocerías. Si yo traigo un chasis y voy a ponerle toda la carrocería, por ejemplo, de un bus, esto es trabajado directamente por los ingenieros de producto. Tenemos el área logística, donde se maneja toda la parte de inventarios y distribución de repuestos, y tienen una área que se llama compras, que básicamente es para solucionar los temas de urgencias o hacer los pedidos de las negociaciones hechas por el área de negociación. Tenemos el área de planificación, donde, pues como su nombre se indica, planifica la demanda. Y por último, que es el tema de hoy, tenemos entonces al área de negociación, donde nuestro foco es la contratación de proveedores idóneos y competitivos según las necesidades de la compañía. Nuestro propósito. Nuestro propósito como área de negociación es generar valor a la compañía mediante la realización de negociaciones innovadoras. Innovadoras quiere decir hacerlo de manera diferente a como lo habíamos hecho antes, con el fin de adaptarnos mucho mejor al mercado. Inteligentes, ¿cierto? Que sean lo más acertado y lo más, se me va la palabra, óptimo posible, teniendo en cuenta todos los ingredientes que hacen parte de una negociación, y competitivas, que sean al mejor precio posible y alineados a los precios de mercado. Esto con aliados estratégicos orientados a cubrir las necesidades de nuestros clientes, y para lograrlo optimizamos nuestro portafolio promoviendo la venta de repuestos y servicios y gestionando de manera adecuada la contratación de MRO para reducir los gastos operativos. Este es el equipo que actualmente conforma el área de negociación. Está conformado, en la parte de arriba vemos los negociadores que se encargan de la parte de repuestos. Iván Urrego está encargado de la parte de International, y para ti, Dani, pues también está encargado de la parte de Cummins. Juan Pablo Martínez se encarga de Fotón, Juan Camilo Blandón de la marca Hyundai, Gabriel Toro de la marca Chontón y Alejandra Gutiérrez de proveedores locales. También Alejandra, aquí es importante saber que está empezando a trabajar en servicios para poder apoyar aquí a Isaac en todos los procesos de contratación de servicios. Entonces, esta parte de arriba son repuestos, abajo son servicios, en donde el primero trabaja para servicio, que es Isaac Martínez. Él trabaja en la contratación de servicios para los talleres. Daniela Chavarría para los servicios que corresponden al funcionamiento de la organización.
Actualmente no tenemos a ninguna persona en la parte de gestión proveedores, pero gran parte de estas actividades las estamos soportando con la aprendiz que es Paola Ruiz. Entonces, ¿qué negociamos nosotros? Negociamos repuestos de las marcas International, Foton, Chonton, Hyundai y otras marcas, por ejemplo, Iveco. Marcas de repuestos de marcas que manejábamos anteriormente o de otros proveedores que complementan nuestro portafolio, especialmente en la parte de sustitutos, aunque no necesariamente porque pues tenemos la parte de motores, donde trabajamos también directamente con Cummins. Servicios para los talleres a nivel nacional. Y para que tengamos en cuenta, aquí es importante, esta parte de servicios que contratamos son servicios que nosotros posteriormente vamos a facturar a nuestros clientes. Y MRO, que incluye los bienes y servicios para el funcionamiento de la empresa, tales como transporte, dotación, telefonía, obras civiles, aseo, papelería, entre otros. Para nosotros, para hacer toda esta gestión, nuestros acuerdos y contratos son nuestro respaldo. Los acuerdos son, si conocen ya nuestra herramienta, nuestro ERP, que es 365, ahí es donde nosotros incluimos los precios de las referencias negociadas dentro del área de negociación. E incluir esos precios ahí es a lo que nosotros le llamamos los acuerdos. Y contratos corresponden al documento contractual que respalda la contratación de servicios o contratación de MRO, donde es importante tener en cuenta las consideraciones que son base de esos servicios, temas de pólizas, temas de garantías, que nos respaldan durante y posteriormente a la prestación de los servicios. Los dejo con este video para que miremos el proceso. ¿Cómo es el proceso de contratación que estamos empezando a utilizar en Navitrans? El proceso inicia con la necesidad. Define claramente lo que necesitas. Para repuestos, solicitando el repuesto con un SPC a través del centro de operaciones. Si el repuesto no tiene acuerdo, planificación activa al área de negociación para pedir cotizaciones, negociar y generar el acuerdo. Para MRO y servicios, la necesidad se transmite al área de negociación ingresando a nuestro sitio de negociación. Aquí encontrarás nuestro equipo de negociación. Los links de solicitudes de contratación, solicitud de contratación para servicios y las solicitudes de contratación para MRO. Este es el cuestionario el cual debes diligenciar para conocer claramente tus necesidades. Una vez el área de negociación tiene clara tu necesidad, construye la solicitud de cotización. Te la envía para validar que cotizaremos lo que necesitas. Y una vez recibamos las cotizaciones de los proveedores, el profesional de negociación a cargo negocia y afina las cotizaciones con los proveedores. Y valida contigo cuál puede ser la mejor opción para la empresa. Una vez aprobado el negocio de acuerdo a las reglas de la compañía, procedemos a elaborar el contrato jurídico, solicitar pólizas y crear el acuerdo en Fénix para las contrataciones que sean posibles. Muchas gracias. Miren, este proceso nosotros lo hicimos hace más o menos 8 meses, de pronto un poco más. Yo entré el año pasado a la compañía y empezamos a revisar todos los procesos con el fin de poder estructurarlos de una manera que pudiéramos tener una mejor atención a nuestros clientes internos y también pudiéramos mejorar los procesos que se tenían actualmente. Y de ahí salieron unas evoluciones que hoy en día son vigentes. El primero es la matriz de proveedores. Ahorita
que terminemos la presentación, me voy a ir al SharePoint de negociación y les comparto el link, donde nosotros podemos entrar a consultar cuáles son los diferentes proveedores que están inscritos en la matriz para prestarnos los diferentes servicios, ya sean los talleres, servicios de MRO o venta de repuestos. También es importante tener en cuenta que las solicitudes de cotización para MRO y servicios tienen un Forms que también está dentro del SharePoint y es la herramienta a través de la cual cualquier persona que trabaje en Navitrans debe solicitarnos la cotización de un servicio que requiere ser contratado. Y les hago una aclaración de que requiere ser contratado porque todo proceso que empieza así debe terminar con una contractualización. Entonces, a veces, aunque normalmente solo hacen las mismas áreas, pero si pudieran necesitar un servicio para saber el valor estimado, es muy importante que nos hagan esa aclaración para no llegar hasta el contrato final que nos obliga a hacer unos pagos y a recibir un proceso. Es difícil de todas maneras que sucede porque de acuerdo al proceso que vieron anteriormente, nosotros en toda la etapa del proceso estamos trabajando con ustedes, pero pues es importante hacer esa aclaración desde el principio para que las cosas también sean más fáciles y se hagan de una manera más práctica. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, si es un servicio para taller o MRO, escojo el link. Ese link es un form y nos llega a nuestra base de datos que recibe directamente el negociador a cargo de estas categorías y con quien se inicia el proceso. Aquí es súper importante poder hacer un seguimiento si acaso no reciben ningún tipo de comunicación. Puede ser que el negociador primero tiene un volumen muy grande de negociaciones y no ha llegado a la de ustedes. Entonces, aquí la recomendación es, dependiendo de la urgencia que tengan, primero es importante trabajar con anticipación porque los procesos de negociación, considerando todas las etapas que se tienen que hacer, son procesos que requieren tiempo, que pueden durar desde un mes hasta 3 meses. Entonces, se deben solicitar con anticipación. Entonces, aquí es importante no solamente hacer el requerimiento, sino darle una llamadita al negociador para ponerse de acuerdo de una vez en las reuniones, en la definición del planning, que normalmente el negociador se estará comunicando con ustedes. Pero a veces nosotros tenemos unas urgencias, entonces es importante poder acordar esas fechas con el negociador. También empezamos a utilizar desde el año pasado la creación de los formatos de contrato para montos menores. Los contratos normalmente los hace el área jurídica, sin embargo, hay servicios que se requieren especialmente en el área de taller que se requieren que sean muy rápidos y pasar un proceso de contratación con el área jurídica, con los volúmenes también que se tienen de contratos, puede demorar por lo menos 15 días. Entonces, para montos menores correspondientes hasta 20 salarios mínimos, donde necesitamos que queden contractualizadas ciertas condiciones, el negociador utiliza este formato que es en Excel y que es validado también por el solicitante del servicio, firmado de hecho como interventor y responsable de ese servicio, para que lo podamos trabajar de una manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué se hizo desde el año pasado? Pues que para ustedes sería nuevo, es la implementación progresiva de contratos, incluyendo la solicitud de pólizas y niveles de servicio y garantías según requerimientos del usuario del bien o servicio. Aquí es importante esta anotación porque el tema de contratación de servicios lo empezamos apenas el año pasado, entonces no todos los servicios que están en los talleres tienen un contrato. Se están haciendo progresivamente de acuerdo a las principales urgencias y de acuerdo a lo que más se utiliza dentro de los talleres, pero aún no tenemos contrato desde todo. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para que ustedes también
comprendan bajo los funcionamientos o lo que se pueden encontrar en el camino, que negociación tiene dos funciones que son claves para que se puedan prestar los servicios en la compañía, pero trabajamos muy de la mano con el área de compras que maneja Mónica León. Y es, nosotros manejamos la matriz de proveedores y nos aseguramos que los proveedores que están creados tengan la documentación suficiente y necesaria para cubrir todas las regulaciones que tenemos desde las diferentes áreas. Sin embargo, la búsqueda de proveedores es un tema que o lo tiene el usuario del servicio o lo buscamos en célula, entre el negociador, el comprador y el usuario, porque tenemos que unir las fuerzas para poder encontrar esos proveedores. Específicamente en el área de servicios, se requiere en ciertos casos hacer actividades en terreno, es decir, irse para la calle y mirar dónde encuentra uno un tipo de proveedor que está buscando. Entonces, los negociadores están ubicados en la sede de Aguacatala y no se justifica pagar un tiquete para, por ejemplo, Villavicencio para ir a buscar un solo proveedor. Entonces, ahí esa búsqueda física normalmente se hace entre el comprador y la persona de servicio. También es muy importante que ahí esté la persona de servicio, porque él es quien debe validar técnicamente, que es este segundo punto que está acá, bueno, más o menos, sí, es esta primera parte del segundo punto, él debe validar técnicamente al proveedor. ¿Y por qué? Pues porque él es el experto en el tema. El negociador sabe que es una rectificación de motor, pero no sabe cuál es un proceso bien hecho de una rectificación de motor, mientras que la persona de servicio sí. Entonces, para ingresar un proveedor a nuestra matriz de proveedores, tenemos que tener la validación técnica del experto. El crear un proveedor no quiere decir que tenemos un contrato. El crear un proveedor quiere decir que puede ser utilizado y normalmente cuando se utiliza para actividades puntuales, el comprador hace uso de ese proveedor que tiene creado el área de negociación para poder solicitar la cotización al proveedor y la orden del servicio se genera a través de un pedido o de una orden de compra, como se llama en este momento. ¿Listo? Eliana, qué pena una pregunta. Tú mencionas que en la parte de servicio, o sea, cuando se hacen como cotizaciones para servicios, ellos son como los encargados de hacer la validación. Y cuando es para repuestos, ¿quién hace este acompañamiento? Ingeniería de producto. O sea, en el caso de revisión, por ejemplo, tenemos muchas cotizaciones de repuestos, pero debemos escoger cuál es la más factible por temas técnicos. El negociador tampoco tendría pues como esa decisión final. Sí, no la tiene, pero ya te cuento, nosotros partimos cuando empezamos con un nuevo vehículo con las referencias que nos define la marca, ¿cierto? Y con esas son las que empezamos a trabajar, pero en el proceso empezamos a trabajar lo que nosotros llamamos aquí sustitutos, y son las referencias que cumplen las mismas especificaciones técnicas, pero no son las originales de la marca. ¿Listo? Para eso, nosotros tenemos creado un comité de sustitutos. En ese comité de sustitutos participa el área comercial, porque nos debemos asegurar que ese sustituto que tiene determinada marca, si es la marca adecuada para ofrecerla en el mercado. También si el precio que nosotros estamos ofreciendo es el precio competitivo, para lo cual nosotros también con el área de pricing nos soportamos para conocer cuál es el precio de mercado. Y tenemos la parte que preguntas tú, que es la parte técnica. En la parte técnica, para los temas de repuestos de vehículos, nos estamos apoyando principalmente en Juan David Correa, que hace parte de Cadena, que es una persona que tiene mucha experiencia en la compañía
y él es el que está trabajando principalmente esa validación técnica. No necesariamente la hace él solo, dependiendo de la pieza, pueden haber otros expertos, él se encarga de hacer las reuniones y validaciones con él, con esa persona de esos repuestos. Y también aseguramos que, por ejemplo, se haga una prueba de montabilidad para asegurar que ese repuesto que vamos a comprar, pues sí es el que corresponde a los repuestos que tenemos en la compañía. Y para la parte de maquinaria, hemos venido trabajando con Luis, no recuerdo en este momento el apellido, pero tendremos que definir con quién más seguimos trabajando, pues porque Luis trabaja con nosotros hasta dentro de poco. Pero ese tema entonces de repuesto lo trabajamos es a través del comité de sustitutos. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entonces les iba diciendo ahorita que en la parte de servicios nosotros tenemos la parte de creación de proveedores, que no necesariamente significa que yo cree un contrato. Yo lo tengo disponible para que me preste un servicio puntual. Ahora, para hacer un contrato, ahí es donde yo tengo que utilizar las solicitudes de cotización que estaban en el SharePoint, que fueron estas que vimos acá. Cuando yo hago esta solicitud de cotización, ahí sí, con esos proveedores que están inscritos, o si aparecen algunos otros que validemos técnicamente, es a los que les enviamos la solicitud de cotización y se concluye con un contrato. También una parte que empezamos el año pasado es la matriz de riesgos de servicios para evaluar proveedores y mitigar riesgos. La industria y el tema de camiones donde nosotros estamos tiene en su gran mayoría proveedores que no son muy grandes ni muy estructurados. Hay muchos que son personas que han ido poco a poco construyendo sus empresas. Y en varias ciudades en realidad no encontramos personas que sean técnicamente capaces de ofrecer un servicio en particular, un servicio especializado. Entonces, es una tarea conjunta poder determinar realmente, de acuerdo a la realidad que vivimos, con qué proveedores es que podemos trabajar y qué servicios nosotros no deberíamos demandar a un proveedor y esperar a que se solucione a través de proveedores cuando hace parte de nuestro core del negocio o nuestra razón de ser del negocio. Esto es algo que estamos empezando a trabajar y a concientizar en cada una de las zonas, haciendo un estudio bien detallado y aterrizado con cada uno de los gerentes de servicio. Lo empezamos ya con la parte de Aguacatala, pero seguiremos con cada una de las ciudades para ir aterrizando este tema, que es un tema progresivo, que tiene como único objetivo poder nosotros estar organizados de tal manera que sí podamos dar una respuesta al cliente en el momento en que la necesita y con la calidad que lo necesita. Entonces es muy importante ser conscientes de las características de los proveedores en nuestro negocio, que es parte de lo que les decía, y es que hay informalidad y falta de robustez económica. Y esta falta de robustez económica es importante tenerla en cuenta, especialmente en la parte de los diagnósticos de servicio, donde a veces puede pasar, ha pasado, por falta de hacer nosotros nuestros procesos de validación adecuados, se daña, por ejemplo, un motor. Y a lo que nosotros recurrimos es a que el proveedor que hizo el proceso lo pague. Realmente nosotros trabajamos para el progreso del país, ¿cierto? Y tenemos que ser muy justos en los análisis que hacemos y en las responsabilidades que nosotros queremos asignar a los proveedores. Los proveedores han sido creados sin su respectiva validación técnica. ¿Esto qué quiere decir? Desde el año pasado los proveedores que empezamos a crear, los empezamos a crear con la validación técnica. Sin embargo, en la matriz de proveedores hay muchos proveedores que venimos utilizando, pero que en su momento no tuvieron la validación técnica. Esta parte es muy importante y hace parte del trabajo que estamos haciendo, y es porque
veníamos trabajando de una manera genérica. Por ejemplo, necesito electricistas y creamos en la matriz electricistas porque no había más información del área de servicios. En este momento estamos trabajando en conjunto con el área de servicios para poder ser más detallistas en esa definición y poder realmente tener a los proveedores adecuados para cada cosa. Para darles un ejemplo, si yo tengo la parte de eléctricos, una batería puede estar en la parte de eléctrico, pero también está un motor de arranque. Entonces, si yo tengo un proveedor creado para la parte eléctrica, la persona de compras puede llamar al especialista de baterías para arreglar un motor de arranque. ¿Listo? Y por eso es tan importante poder trabajar de la mano, que es lo que estamos haciendo con el área de servicios, para poder llegar a ese nivel de detalle que el área de servicios necesita para poder prestar, solicitar los proveedores en determinada situación. Nos faltan también contratos que incluyan niveles de servicios y garantías requeridas. Eso es lo que estamos incluyendo en los contratos que estamos haciendo en este momento. Necesitamos tener soportes de la calidad de los bienes o servicios que nos entregan. Esto es muy importante porque hay muchas, bueno, cada vez han disminuido más, pero al principio había muchas reclamaciones y ningún soporte. Es culpa del proveedor, pero no tengo ni cómo le recepcioné, cómo le entregué la pieza, ni cómo se la recibí, ni siquiera las condiciones que le dije para la reparación de la pieza. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en cada uno de los talleres para poder trabajar de una manera mejor, porque eso a qué nos llega, a qué nos lleva, a que digamos que el proveedor es malo y lo saquemos de la matriz de proveedores. Pero en realidad no hay tantos proveedores buenos como para uno sacarlos por una causa injusta. También es importante tener en cuenta que tenemos cifras de negocio bajas y esto limita el impacto en los contratos y pólizas. Miren, les voy a dar el caso de rectificación de motores, que es uno de los temas que estamos trabajando en este momento. Hay ciudades donde históricamente los pagos de las rectificaciones no pasan los 5 millones de pesos. Y una póliza me cubre 20 o 30% más o menos del valor del contrato. Pero un motor me puede costar 70 millones de pesos. Entonces, por eso es tan importante que todos podamos hacer bien los procesos desde la selección del proveedor, desde la validación técnica, desde las indicaciones que les doy al proveedor, desde que escojamos al proveedor idóneo y no mal ubicado dentro de la matriz de proveedores, que yo haga una buena entrega y recepción de la pieza que estoy pidiendo solicitar, porque aunque nosotros tengamos contratos, miren, con el ejercicio que les dije, no vamos a poder cubrir lo que cuesta un motor. Y si yo le cobro a un proveedor un motor, lo acabo. Porque económicamente él no es capaz de soportar 70 millones de pesos. Pero son los proveedores que nosotros tenemos y es con los que debemos ajustar nuestra manera de trabajar para poder trabajar de la mejor manera posible. Por eso que me adelantaba ya, pero quiero reforzarlo, por eso debemos activar fuertemente células de trabajo que garanticen. Las células de trabajo son muy importantes para nosotros aquí en Navitrans. Los problemas no los soluciona una sola persona. Los solucionamos los involucrados en ese proceso con las mejores prácticas y las mejores ideas que podemos trabajar en equipo. Entonces, necesitamos ese trabajo en células que garantice una adecuada selección de proveedores, especificaciones técnicas claras, buena comunicación, buenas negociaciones, buen control de los trabajos y, muy importante, respeto de las normas. Y aquí traigo esta claridad o quiero hacer la remarca de todos los temas que ustedes alcanzaron a ver de SSTA.
porque hay requerimientos que los proveedores deben cumplir para entrar a las instalaciones de Navitrans. Y el área de negociación no es el área que controla el ingreso de los proveedores a las instalaciones. Los servicios los solicita el área de servicios y el área de servicios junto con el comprador deben garantizar que estos proveedores que ingresan tengan las condiciones. Condiciones que les explico de una vez, no es posible cubrirlas desde que se crea un proveedor, porque son, por ejemplo, la presentación de la liquidación de la EPS o ARP mensual. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso para cuando necesitan proveedores que ingresen a las instalaciones. Hay reglamentaciones de SCTA que hay que cumplir. ¿Sí? Para repuestos, el área de negociación tiene el compromiso con la compañía de generar acuerdos para todas nuestras marcas y cualquier solicitud de repuestos para otras marcas deben validarse mediante los comités SIOP, que ya los irás conociendo. Y esta es toda la parte de inducción que tenía para ustedes el día de hoy y pues quedo abierta a las preguntas que tengan. Una pregunta, Liana, con lo que nos cuentas de la dificultad para conseguir proveedores que no son pues los idóneos, ¿hay algún programa para desarrollarlos y hacer que la cosa fluya cada vez mejor? Idea sí, pero el desarrollo de proveedores generalmente requiere una inversión económica, con la cual no contamos en este momento para desarrollarlos. De hecho, aprovecho la palabra que tú dijiste y después lo vas a ver para que no te confundas. Aquí a crear proveedores le dicen desarrollar, pero realmente nosotros no desarrollamos aún, ¿cierto? Son cosas que estamos viendo con Manuela que tengo que retomar con ella porque estábamos mirando a ver si de pronto a través de bancos y financiaciones más blandas se pudiera hacer algo, pero en este momento no tenemos esa capacidad financiera o definición financiera para desarrollarlos. En cuanto a los acuerdos comerciales, cada vez que sale un nuevo acuerdo, los demás quedan inactivos en el sistema. Se inactivan los que se tengan que inactivar. Pero mira, por ejemplo, hablando del tema de sustitutos, Dani, nosotros tenemos que garantizar la compra de repuestos originales porque las garantías solamente se pueden cubrir con repuesto original. ¿Listo? Entonces, cuando yo traigo un sustituto, yo creo el sustituto, pero tengo que dejar al otro para que se pueda seguir pidiendo en la medida que se van gastando las garantías. Entonces yo ahí no lo puedo eliminar. Pero si yo tuviera un sustituto de un vehículo que ya terminó el tiempo de garantía y los 10 años que debemos cubrir bueno, ni siquiera para los 10 años, porque yo lo puedo cubrir con sustitutos, pero haya terminado el periodo de garantía, yo sí debería eliminar el acuerdo original. Listo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vale, yo creo que podemos cerrar acá. Listo.